Espacios vividos. Llega el momento de visitar esos espacios vividos. Lo hacemos con Paco Pellicer, profesor de Geografía. Bienvenido. Buenos días. Y hoy nos vamos de paseo. Sí. Hoy nos vamos de paseo porque este jubileta que no puede parar, pues entre sus actividades, pues está la de colaborar con un programa de la unidad mayor del Ayuntamiento de Zaragoza que se llama Mayores con Ganas. Esta actividad pues se desarrolla en muchos ámbitos, se van mostrando en la ciudad y la gente camina, hace un poco de ejercicio y va descubriendo la ciudad. Y me pidieron si podíamos hacer algún paseo por las riberas del Ebro para descubrir cosas que habitualmente no conocemos o que las conocemos a medias o simplemente no las disfrutamos paseando por ella. Así que iniciamos una primera experiencia y ya vamos por la cuarta. Este domingo pasado pues tuvimos la cuarta salida de un programa que lo va englobando todo, que hace referencia a la relación entre la ciudad y el río como un matrimonio de conveniencia. Que se miran, viven juntos, pero duermen de espalda. Les falta muchos arumacos, les falta enamorarse. ¿Por qué? Porque el río es un bruto. El río es un bruto y cuando le da y entonces destruye, tira todo. Y la otra coge todas las basuricas y todas las aguas residuales y se lo echa al río y tal. Entonces ambos se necesitan, pero no hay una relación amorosa. En este programa, que en definitiva cuenta lo que es la recuperación, el hilo conductor de la recuperación de las riberas del Ebro en Zaragoza y que se culminó en el 2008, pues en este programa vamos descubriendo distintos tramos y distintas formas de relacionarse desde muy antiguo en la historia hasta las cosas más recientes. Y bueno, este domingo pues había 35 personas apuntadas, que es el cupo máximo admitido, y 20 personas más que querían añadirse, incluso algunos que se coló, porque había alguno más de 35. Bueno, es una de las actividades más gratificantes en mi vida de profesor, me encanta pues explicar cosas, contarlo y demás. Estoy acostumbrado a hacerlo con adolescentes que tienen otras cosas en la cabeza y otras motivaciones y que cuesta mucho y que se distraen con el vuelo de una mosca o con el móvil en clase. Por el contrario, este público que tengo, que yo decía, serán abuelicas, personas mayores, así y tal. Y después, cuando me encontré, me di cuenta que el abuelico era yo. yo era mayor que buena de las parte de las personas que vienen, que están en unas condiciones excelentes, que se cuidan, que caminan, que tienen la cabeza abierta, que quieren conocer. Y yo cuando ves esa actitud tan positiva en la gente, que te lo manifiestan de mil maneras, son enormemente agradecidos, atentos, disciplinados, digo, ¿y eso qué es? Si ya no me acordaba. Bien. Pues con estos grupos de personas numerosos, en el que se camina, pero se van descubriendo cosas. Este domingo quedamos en el Náutico, justo detrás del Pilar, junto a una escultura de Tony Cragg. Es una escultura que está apoyada directamente en la acera y que tiene unas formas así como erosionadas. Es una escultura de bronce con partes salientes y tal. Inicialmente lo veis, es una escultura abstracta. Cuando vas girando, este artista lo que hace es que nos hace alguna concesión y pone algún elemento figurativo. Y hay una posición en la que se ve perfectamente el perfil de una muchacha tocada con un gorrito. Pero después, en cuanto nos movemos alrededor, esa configuración figurativa desaparece. Bien,
Esta es una escultura de Tony Cragg, que la adquirimos en el programa de intervenciones artísticas de la Expo 2008, en la que hubo 20 intervenciones artísticas por las riberas. Esta es una de ellas. Y en ese lugar la escultura parece que está modelada por las fuerzas de la naturaleza de ese sitio. Es decir, por el viento, el cierzo dominante parece que es el que ha modelado esas formas entrantes y salientes, y también son las formas que genera el agua. El viento y el agua parece que, bueno, es una evocación poética que realiza un artista a las fuerzas de la naturaleza del lugar. Qué bonito, ¿no? Sí. Bien. De allí bajamos por unas gradas, hay una especie de pequeño anfiteatro, vemos cómo está renovado el náutico, que no tiene nada que ver con lo que había sido antes. Vemos que le falta un poco de cuidados, porque en las riberas no están particularmente mimadas, necesita cuidados y a veces pues, hay actividades que no son las adecuadas. Bien, pero por allí podemos pasar por debajo del puente de piedra, por el arco más próximo a la margen derecha, podemos pasar tranquilamente con una zona muy cómoda, seguimos caminando y miramos a la derecha y vemos el muro de defensa que se construye a mediados del siglo XVII, después de una terrible crecida que ha mordido y que ha erosionado toda esa margen, se construye y después se va apañando, y entonces ese muro pues está hecho unos trozos con unas partes está con sillares, otras veces con canto rodado, otras veces con ladrillo, otras veces. Se nota que siempre hemos sido pobres a la hora de emprender estas obras, a diferencia de Toulouse, por ejemplo, que tiene una obra de ingeniería en ladrillo maravillosa y tal, y que le da una potencia a ese paisaje intervenido en el Garona. Lamentablemente aquí no. Pero nos fijamos en los arcos del puente y nos damos cuenta de que hay, entre el muro y el puente, pues hay como el comienzo de un arco. Y ya nos vamos a una pintura, una pintura fantástica, una vista de Zaragoza maravillosa del siglo XVII, en la que se ve que hay un arco más que está cubierto. Entonces, pues estuve contando cuando, entrando por unas galerías, pues logramos hacer el dibujo y la reconstrucción de ese arco que está bajo el Paseo Echegaray. Bien, después subimos por unas rampas que antes no existían, que ahora están muy mal cuidadas, pero todavía cumplen con su función, y subimos al Paseo Echegaray y vamos aguas abajo. Y pasamos por un tramo en el que yo me acuerdo, ya próximos a la desembocadura del Huerva, en la que cuando estábamos trabajando por allí se me acercaban a veces las mamás o los papás que estaban jugando allí con los niños en un parque más o menos, y me decían: ¿ustedes son los que van a hacer esto? Y dice: pongan vallas, que es para que no se caigan los chicos. Yo me acuerdo que les decía: hombre, vallas verticales a mí no me gustan, a mí me gustan horizontales. Les hacía un poco el juego, me gustan horizontales. Digo, me gusta quitar los precipicios en lugar de poner una valla en el precipicio. Entonces, en toda esa parte lo que se han hecho es caminos que bajan y suben, y entonces hay rampas suaves, no hay ningún peligro, y lo que me da muchísimo gusto es que cuando el río está crecido, pues están allí los papás, los mamás con los niños y los chicos jugando con palitos, y el río bestia, y ellos están contentos. Es decir, ha habido un enamoramiento de aquel. En ese matrimonio ha cambiado un poquito la relación. De aquella ciudad que se sentía agredida y que ponía en peligro a los chicos que se podían caer. Dice, ¿qué pasa? Dice, es que habíamos creado una plataforma de desechos, de escombros y tal, y habíamos estrechado el río y habíamos echado allí un montón de porquería y habíamos creado artificialmente un escarpe. Si quitamos el escarpe
y nos llevamos los vertidos a su sitio y hacemos unas rampas escalonadas y suaves, estamos provocando ese enamoramiento, ¿no? Ya tocamos el agua, ya nos tocamos. Por ahí empieza la cosa, se empieza a poner bonito. Bien, una vez que pasamos este tramo, nos metemos por el cauce, por la desembocadura del Huerva, y vamos remontando. Inmediatamente vemos una pasarela peatonal delicadísima, preciosa, un diseño maravilloso, en el que, curiosamente, sobre los cristales que sirven de protección, pues están llenos de pintadas. Está todo estropeado. Las tablas están levantadas. Y debajo, esto sirve de cobertura para personas indigentes que viven sin casa y tal, y que tienen desde su taller de extracción del cobre hasta el sitio para dormir. Y dice, esto no lo habíamos pensado cuando se hizo todo esto. Ni la vandalización de los vidrios y la rotura de ese escaso cuidado y mimo por parte de la población que lo descuida, lo vandaliza, lo estropea. Y por parte de otra población que no vemos, porque estos no se ven, pero otra población que está viviendo ahí. Y cuando pasamos bajo el puente del Paseo Echegaray, sobre el Huerva, pues nos damos cuenta de que allí hay un poblado. Nos encontramos con un chico muy guapo y muy simpático. Y le pregunto, ¿de dónde eres? Y dice, de Gambia. Y digo, hombre, digo, de Gambia, digo, tenéis un río precioso. Y empecé a hablarle del río Gambia, que yo había conocido en una expedición geográfica. Empecé a hablarle del río Gambia y este chico se le iluminó la cara. Fue un momento delicioso. Bueno, llevas mucho tiempo en España y cómo te va y tal, pues mucha suerte y no sé qué. Todas estas personas que están viviendo ahí a veces son muchachos encantadores, guapísimos, gente que no tiene otra cosa que hacer. Bueno, pero no los vemos, Hay cosas que no vemos. Bien. Los vimos, reconocimos, nos saludamos y después del Salam Aleikum pues volvimos a subir a la parte superior y fuimos recorriendo entre el Alberto Maestro, el centro de las piscinas, el centro deportivo, y el río y el Huerva. Nos dimos cuenta que hay mucha valla, mucho cachivache. Hay mucha valla. Esto es una reforma que se hizo en 1994 en el que no se hablaba de vallas horizontales, sino de vallas verticales. Se puso una valla de madera muy cuidada, con buena intención, pero por allí los balones se caen y después van los chicos y también se caen. Entonces han puesto unas mallas metálicas y ya tenemos allí hasta 3 tipos de mallas superpuestas que interrumpen lo que es la ciudad y lo que es el río. Digo, esto se lleva mal. En el 2015, con un proyecto que lideró el ayuntamiento, apoyado en el programa LIFE europeo, pues se consiguieron en el 2015, de recordar que estábamos pelados en las administraciones, no había un duro para hacer nada. Eran unos momentos económicos terribles y era muy difícil de hacer cosas. Y nos planteamos en este proyecto LIFE, en el que tuve la suerte de trabajar con unos técnicos admirables del ayuntamiento, pues dijimos, dado que tenemos muy poquito dinero, podíamos hacer un experimento a ver cómo quedaría el Huerva si le quitáramos buena parte de estos escombros que lo están estrechando y que están generando precipicios. Dice, si quitamos todos estos escombros y hacemos una rampa, pero tenemos tan poco dinero que solamente vamos a hacer un experimento, que luego después, si sale bien, podría ser replicable. Si sale mal, pues tampoco... No se ha perdido mucho, ¿no? No hemos perdido mucho. Bueno, y entonces
pues se hizo esta experiencia que quedó muy bonito. Ahí junto a la pasarela pues hay una especie de pequeño anfiteatro de hierba y tal, con unas graditas, una cosa muy sencilla, pero es el único sitio en el que los zaragozanos podemos bajar y tocar el agua del Huerva. Y podemos ver el río con toda la galería de vegetación que tiene arriba, y el río es un túnel verde y luego el cauce con agua. Eso es chulísimo. Es que te muestro una fotografía de ese lugar y dices, anda, y dice, ¿dónde estamos? Y dice, estamos en el centro de Zaragoza, inmediatamente al lado del centro histórico. En este lugar, pues en 1994, en esta reforma que se hizo entonces, para que no se inundara el Parque Bruil, pues se construyó una mota ancha. Gracias a eso no se inunda periódicamente, porque el Ebro entra de reculas, que llamamos aquí. Entra de reculas por el río Huerva e inunda este parque. Veíamos, ya nos hemos metido en el Parque Bruil. Y dice, ¿y qué hay que ver en el Parque Bruil? Y digo, pues es una historia preciosa. Es una historia muy bonita, porque ya en el 1260 pues había allí unos agustinos, tenían un convento y tenían una huerta estupenda donde, junto al río, en una zona fértil y tal. Y esa era el convento y su huerta, que era muy habitual en aquellos tiempos. Todo esto va pasando el tiempo, este convento se traslada, al final será el Centro de Historias, lo que conocemos como Centro de Historias, está en el borde de la calle Asalto, que pasamos y entramos en el Parque Bruil. Bien, estas huertas en 1864, cuando la desamortización, pues pasan a manos privadas. Y en ese lugar, pues Juan Faustino Bruil, pues monta una casita que en la guía de Zaragoza de 1860, pues nos dice algo así. Dice, la casa de campo del señor Bruil respiraba riqueza, frondosidad y poesía. Las elegantes habitaciones del edificio principal, su entrada, la caprichosa variedad de flores, el inmenso invernadero en el que pueden colocarse miles de plantas, macetas y arbustos, las espesas alamedas, los laberintos formados con sus árboles, una bellísima montaña rusa y además con muchos animales, cuidado por jardineros franceses, porque aquello está hecho con mucho morrico. Era un sitio precioso. Este señor, sobre la finca, se hace una finca preciosa, planta árboles de muchas variedades, trae animales y todo esto, incluso pues pone esa montaña rusa y deja que los zaragozanos entren los domingos por la tarde y que disfruten también y comparte con los zaragozanos esto. Qué considerado. Vale. Esto va pasando por distintas manos y ya va a ser adquirido por el ayuntamiento y va a desarrollar este parque Bruil, que hoy conocemos, pero que ha tenido sucesivas reformas. Una de las cosas que me hace mucha gracia es que precisamente en este bosque pues se abrió un claro, en ese bosque se cortaron los árboles y se construyó el primer campo de fútbol en el que jugó el Zaragoza Club de Fútbol. Se había hecho otro campo en Torrero, donde jugaba Liberia, pero el contrincante principal, que era el Zaragoza, pues no tenía. Y entonces ahí crean un campo de fútbol y se conserva parte del graderío, y lo estuvimos viendo el otro día y nos hizo mucha gracia. Está al lado pues de una encina monumental, y todavía quedan árboles, pero lamentablemente ese parque pues necesita otro repasito.
Pues Paco, vamos a tener que acabar aquí nuestro paseo porque no nos queda más tiempo, pero seguro que los que fueron contigo disfrutaron un montón, como disfrutamos nosotros de tenerte aquí. Retomaremos esta conversación porque es súper interesante la historia del Parque Brühl, ¿te parece? Sí, cuando queráis. Pues muchas gracias, Paco Pellicer, profesor de Geografía, por haber estado hoy con nosotros.